Estamos dentro de una serie que se llama Velad y Orad para que no entréis en tentación. Esta es la sesión 7, si no mal recuerdo. Y un comentario que he hecho en algunas ocasiones, hermanos, es que esta expresión de Velad y Orad para que no entremos en tentación sirve para que nos autoexaminemos, hermanos. ¿Por qué? Porque esta expresión solamente va a tener brillo para aquellas personas que tengan una preocupación legítima por su alma, hermanos. Si nosotros estamos en el camino del Señor, obviamente vamos a querer serle agradables, hermanos. Y una forma, por supuesto, de serle agradables, hermanos, es no pecar contra Él. Entonces, si nosotros analizamos la expresión, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, allí está la importancia de lo que es esta expresión, hermanos, esta enseñanza. Y justo ahora estamos hablando un poco acerca de la pureza, hermanos. Y el día de hoy, particularmente, quiero hablarles acerca de la pureza y la relación que ésta tiene con la administración de nuestro tiempo. Entonces, yo sé que de principio no parece que estén relacionados en realidad los temas, pero de hecho lo están muy estrechamente, hermanos. Entonces vamos a hablar acerca de la pureza y la administración de nuestro tiempo. Entonces, nuestro texto base de la serie es Mateo 26, del 40 al 41. Dice que, refiriéndose al Señor Jesucristo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Más adelante, hermanos, si Dios lo permite, vamos a dedicar algunas sesiones a lo que es esa palabra velar, que básicamente implica estar atentos o alertas, pero obviamente tenemos que entender qué es lo que, a dónde tenemos que poner nuestra atención, hermanos, en qué cosas, y si estamos alertas, bueno, cuáles son esas señales malas que provienen del mundo, hermanos, que provienen de lo que está afuera, o aún de nosotros mismos. Pero particularmente hemos estado hablando más quizás acerca de la oración, pero el texto de Mateo nos dice en realidad velad y orad para que no entremos en tentación. Ahora, les recuerdo, hermanos, el enfoque que ha estado gobernando estas sesiones tiene que ver con el pecado sexual, aunque no exclusivamente, hermanos, pero es un punto importante. ¿Por qué? Porque la palabra misma, hermanos, en Proverbios 7, nos da a entender que incluso los más fuertes, hablando de hombres y mujeres, podríamos decirlo así, aún los más fuertes llegan a tropezar con estas cuestiones, porque el impulso sexual, el deseo sexual, hermanos, es algo presente en todos los hombres y las mujeres y es especialmente patente, vamos a decirlo así, en nosotros. Entonces, es un tema importante. Así que, mis hermanos, para iniciar, puesto que estamos hablando de estas cuestiones que tienen que ver con sexualidad y todo ello, generalmente cuando hablamos acerca de pureza, un parámetro o algo con lo que estamos familiarizados es a relacionar la pureza, sexualmente hablando, con virginidad. Entonces, quiero empezar con este comentario, hermanos. Nosotros tomamos esa noción de la pureza, de lo que es la virginidad o el estado casto, pues, de un hombre o una mujer. Pero vamos a empezar con una declaración o con una enunciación un tanto polémica, hermanos. El hecho es que podemos ser vírgenes o castos de cuerpo y sin embargo, hermanos, ser impuros. Y esto particularmente lo podemos decir para nuestros hermanos más jóvenes. Una persona puede ser virgen o casto de su cuerpo, pues, y sin embargo,
ser impuro delante del Señor. Ahora, también, hermanos, muchas veces eh, algunas personas se mueven en el pensamiento de que se guardan en esa virginidad para el matrimonio y a partir del matrimonio ya consumado, se hace a un lado lo que es la idea de la pureza o la necesidad de la pureza. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros escudriñamos, hermanos, nos damos cuenta, uno, que la virginidad del cuerpo no equivale necesariamente a pureza, y digo esto sin menospreciar ese estado, hermanos. Pero también cuando un hombre y una mujer llegan al matrimonio, no sucede en realidad que hasta ahí llegó la necesidad de cuidarse al respecto de lo que es puro o impuro. No es así, hermanos. Todavía puede haber un matrimonio con mancilla, todavía puede haber un matrimonio a donde se traigan cuestiones impuras, de tal manera que es necesario que nosotros como creyentes revisemos esa idea que tenemos en nuestra mente acerca de lo que es la pureza delante de nuestro Señor. Entonces, un comentario, hermanos, que es sabiduría prestada, en realidad toda la sabiduría es prestada, todo es de parte del Señor, hermanos. Algo que mencionaba es que a semejanza de la santidad, a semejanza de otras virtudes también, la pureza, hermanos, no es un estado que se alcanza, es decir, si bien yo puedo decir que ando en pureza, yo no puedo afirmar que ya la he alcanzado y que por tanto ya no me es necesario el cuidarme a ese respecto. Si ustedes me entienden o si yo me explico, hermanos. Si bien en un momento un hombre puede decir, puede autoexaminarse y concluir que anda en pureza, con buena conciencia tal vez lo puede hacer. Bueno, eso no significa que su labor, su cuidado, su velar acerca de lo que es la pureza ha terminado. Entonces, en ese sentido, podemos afirmar que la pureza es una virtud que se persigue permanentemente, hermanos, que se procura permanentemente. Y no podremos decir, al menos no en esta vida, que hemos alcanzado un estado tal a partir de lo cual ya no tendremos que tener más cuidado. Dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga. Entonces, vamos a partir de allí. Y les he comentado, esta cualidad de la virtud, de la pureza, hermanos, es semejante a la santidad, por ejemplo. Yo puedo decir tal vez que a tal hecho, a tal prueba, bueno, ocupé santidad, fui aprobado pues delante del Señor, pero nunca podré decir en esta vida que ya no debo de caminar hacia la santidad. Entonces, en ese sentido son semejantes la pureza y otras virtudes. Ahora, les llevo a un primer texto, hermanos, Levítico 16, del 15 al 16. Allí se habla acerca de un sacrificio que se llevaba a cabo para limpiar el santuario y el tabernáculo, hermanos. Es Levítico 16, del 15 al 16. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El versículo 16 es en el que quiero hacer énfasis, hermanos. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, hermanos, sin entrar en esto, porque además es un tema que yo no domino bien. Bueno, el tabernáculo era ese sitio, hermanos, donde
se efectuaban los sacrificios que el Señor mandaba para las diferentes purificaciones, para cuando los hijos de Israel presentaban ofrendas, para cuando buscaban, mediante esos holocaustos, esos sacrificios, el reconciliarse a causa de haber pecado con el Señor. Ahora, este tabernáculo y el santuario, a su vez, tenía que ser purificado, hermanos, y hay tres cosas de las cuales tenía que ser purificado o limpiado. Se purificaba a causa de las impurezas de los hijos de Israel, a causa de sus rebeliones y a causa de sus pecados. El santuario y el tabernáculo se limpiaban de impurezas, de rebeliones y de los pecados de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, lo que, lo que nosotros encontramos, particularmente en el Antiguo Testamento, acerca de la impureza, mayormente, y subrayo eso, mayormente, no exclusivamente, pero mayormente cuando se hablaba de impurezas en el Antiguo Testamento, hermanos, esto tenía que ver, por poner algunos ejemplos, con haber tenido contacto con sangre u otros fluidos. Ahí se decía que la persona estaba inmunda. O por ciertas enfermedades, entre ellas la lepra, enfermedades de la piel, hongos o diferentes cosas. Cuando una persona tenía ese tipo de infecciones, también se decía que era inmundo, no estaba limpio, no estaba puro, y durante todo ese tiempo tenía que apartarse de la comunión de la congregación de Israel. Usted también era declarado inmundo si tocaba un cadáver, por ejemplo, un cadáver de un familiar o incluso un cadáver de un animal. Tenía que hacer un cierto proceso, hermano, para llegar a purificarse de esas cosas. Ahora, decía yo que mayormente en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de impurezas, se refiere a este tipo de cosas, pero no exclusivamente. Si, si yo voy a los 10 mandamientos, como nosotros conocemos, al Decálogo, en Éxodo 20, hermanos, ahí tenemos este mandamiento en el versículo 17 de Éxodo 20. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es importante, hermanos, remarcar lo siguiente. No que así fueran las cosas, pero el pueblo de Israel, una gran parte del pueblo de Israel, tomó la ley de Dios solo como un culto externo. Eran cosas, no estoy diciendo que todos, hermanos, había hombres temerosos de Dios, conversos a Dios, pero buena parte del pueblo solamente observaba lo que era un culto externo. Sin embargo, hermanos, eso no implica el que los hombres hayan hecho así, no implica que las leyes del Señor no tomaran en cuenta lo interno. Y un testimonio de eso está en este mandamiento, el no codiciarás, porque todo eso, hermanos, se daba en el corazón de la persona. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, hermanos, quiero enfatizar aquí mucho lo que es la codicia, porque algunos de nosotros podemos pensar que estamos libres de este pecado, particularmente hablando, pero mira, hermano, lo que es la codicia. Codicia es fijar el deseo sobre, y ya de ahí pondríamos una línea en blanco, hermano, y en este caso podríamos escribir ahí un auto, casa, y les mencionaba, hermanos, al principio, los hombres y las mujeres debemos tener un especial cuidado con respecto a las cuestiones sexuales. ¿Por qué? Porque esto de fijar el deseo sobre no habla exclusivamente acerca de cualquier mujer o de cualquier hombre, hermanos,
nos habla particularmente, tomando como base el mandamiento que acabamos de leer, en que incluso los hombres y las mujeres pueden llegar a poner su deseo sobre la mujer o el hombre que ya pertenecen a otra persona. Ahora, allí se mezclan las cosas, así es nuestra humanidad, hermanos. A veces lo que la persona busca es una relación, se implica lo sexual, se implica lo afectivo, se implica la seguridad y pareciera, podríamos nosotros mal juzgar las cosas y pensar que como el deseo no es puramente o meramente sexual, luego entonces, bueno, no es codicia, ¿no? Pero mis hermanos, si nos vamos a la definición exacta de lo que es la codicia, dice allí que es fijar el deseo sobre, y allí se implica algo que no nos pertenece. Fijar el deseo sobre. Pueden ser cosas buenas como malas. Es decir, hablaba yo de lo que es una fornicación, una relación que es claramente reprobada por el Señor, pero puede ser que la persona lo que esté deseando es una vida matrimonial, pues así, bonita, con una estampa de pues la familia cristiana que se va, pero mi mente eh, tiene esas imaginaciones o esos pensamientos con el esposo, con la esposa de alguien. Sí, mis hermanos. Entonces, la estampa en general es bonita, se podría decir es aprobada, que, ay, qué bien, pero yo lo quiero desarrollar, ¿no? Con una persona que ya le pertenece a alguien más. Entonces, en ese sentido, hermanos, es codicia, y aunque nuestros pensamientos pueden engañarnos, aunque nuestros pensamientos pueden endulzar el pecado, en ese sentido, hermanos, lo cierto es que esa codicia es altamente pecaminosa, ¿no? Como cualquier codicia. Entonces, tenemos que cuidar aquello que nuestro corazón nos dicta, porque el corazón es engañoso, hermanos. Es engañoso y es perverso. Entonces, debemos nosotros cuidar mucho estas cosas. Ahora, quedémonos con este pensamiento, hermanos. Las impurezas, hablando de la purificación del santuario y del tabernáculo, las impurezas también demandaban sangre. Las impurezas, hermanos, también demandaban sangre. Para su limpieza, las impurezas también demandaban sangre, de lo que podemos entender su gravedad. Ahora, mis hermanos, el, el tema que les he propuesto, el gran tema, es la pureza y su relación con la administración de nuestro tiempo. Entonces, en lo que nos alcance el resto de esta sesión, quiero establecer qué tienen que ver estas cosas, qué tiene que ver la pureza y la administración de nuestro tiempo. Bueno, hermanos, no quiero caer en cuestiones técnicas porque, de hecho, yo tuve que ir a Google para entender ciertas cosas, pero podríamos decir, hermanos, que esta vida se, se constituye del tiempo, precisamente, que Dios nos ha concedido, ¿sí? Esta vida, hablando específicamente de vida y tiempo, esta vida tiene que ver con simplemente el tiempo que Dios nos ha concedido y se demarca entre nuestro nacimiento y lo que será nuestro fallecimiento, que un día acontecerá. Ahora, hermanos, es importante este factor o este concepto del tiempo porque vamos a hablar un poco acerca de la administración de nuestro tiempo. Entonces, hermanos, sin ser técnicos, solamente digo esto. El tiempo puede definirse como ese lapso que sucede entre un evento y otro. ¿Sí? Aquí sucede un evento, corre el tiempo y aquí sucede otro evento y ya tenemos aquí un lapso, ¿no?
Bueno, ¿por qué es importante, hermanos? Como hombres, nosotros solemos medir el tiempo en años, en meses, en semanas, en días y en horas. Pero particularmente, hermano, cuando hablamos de la administración de nuestro tiempo, casi que no utilizamos el lapso de un año. Sí, los meses, sí solemos, o algunas personas suelen planear o organizarse en cuestión de meses, pero esta administración del tiempo se viene haciendo más patente, hermanos, cuando se reducen las unidades de tiempo. Meses, semanas, días y horas. Ya cuando estamos hablando de horas o de días, hermano, usted puede darse una noción clara de cuán organizado o desorganizado es. Repito, tal vez en las cuestiones de los meses, menos en las de los años, en las semanas es muy difícil, pero ya cuando se habla de la administración de los días y las horas, uno puede darse cuenta cuán cuidadoso o cuán descuidado se es en la administración del tiempo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la pureza y la administración de nuestro tiempo? Bueno, hermanos, nuestro hermano Ignacio muchas veces utiliza esta explicación para que, y está bien, digo yo, para que nuestra mente no divague, que nuestro Señor, cuando nos ve, no nos ve en separación del alma y del cuerpo, si nos ve simplemente como personas, ¿no? Y el Señor salva personas, no salva particularmente un cuerpo, no salva un alma. Y esto es importante, hermanos, por lo siguiente. Hay una enseñanza, diría yo, conocida entre nosotros, que tiene que ver con esto. Cuando el Señor nos ha alcanzado, hermanos, Él ha vivificado nuestro ser interior. Y en la palabra se nos da testimonio acerca de que nuestro ser exterior, nuestro cuerpo, va a ser redimido en los días venideros. Ahora, por este hecho, no estamos hablando de que Dios nos ve como dos partes, pues. Simplemente Él ha establecido así el orden de la redención. El hombre interior ha sido vivificado ya cuando nosotros hemos llegado al Señor, pero nuestro cuerpo, hermanos, ha de ser vivificado, ha de ser redimido en el tiempo futuro. Entonces, leo, hermanos, Romanos 8, 18 al 25, que es un pasaje conocido por todos nosotros, pero para que quede establecido, hermanos, Romanos 8 del 18 al 25, ya vi que quedan 6 minutos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo sé que insisto mucho, hermanos, con este punto, pero es importante porque es a partir de estos textos, hermanos, de lo que nos transmiten estos textos, que nosotros llegamos a entender un tanto lo que son nuestras batallas. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, de tal manera que en aquel tiempo, hermanos, nuestro cuerpo ya no será seducido por el pecado, ¿sí? Ya esa dinámica dentro de la cual nos encontramos, donde el pecado es propuesto y el cuerpo lo anhela o el cuerpo quiere recibirlo, hermanos, eso ya no será más en aquel tiempo. Ahora, ¿por qué
¿Por qué hago énfasis en todo esto, hermanos? Tenemos que entender lo siguiente. Hablamos de la administración de nuestro tiempo, hermanos, y tenemos que plantearnos esto. Cuando usted no organiza su tiempo, sino simplemente se levanta y vive, cuando usted no es atento con la organización de su tiempo, cuando usted es ocioso, usted tiene que entender que su cuerpo, el cual no ha sido redimido todavía, se encuentra ante una hora libre, la mañana libre o el día libre. Y este cuerpo, hermanos, que no ha sido redimido todavía, contando con el tiempo de ocio, ¿qué fruto piensa usted que va a dar? ¿Cuál va a ser el resultado o qué cosas va a buscar? ¿Buscará la santidad? Bueno, la respuesta es no, hermanos. Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente. Uh, usted está aquí y ahora, hermano. Usted está aquí en su lugar, en su casa, y está en este tiempo. Eso es relevante, hermano, porque usted está aquí con su ser así como es, su espíritu que ha sido tocado por el Señor, pero también está usted aquí, hermano, en este tiempo, con ese cuerpo que tiende hacia el pecado, hermano. Y si ese cuerpo, esa carne, no está, no tiene una administración del tiempo, no está ocupada en algo, hermano, no está siendo dominada por el espíritu, mi hermano, entonces, indefectiblemente, independientemente de quién sea usted, de cuál sea su edad, esta carne, mi hermano, tenderá hacia el mal. Entonces, allí está la relación. Y ahorita que regresemos, porque ya quedan 2 minutos, quisiera abundar un poco más, hermanos, porque es, diría yo, el concepto más importante del que vamos a hablar ahora. Entonces, esa es la premisa, hermano. Usted, así como se llama, está aquí y está ahora. Pero usted, hermano, tiene un cuerpo que no ha sido redimido todavía. Y a veces, si usted no es cuidadoso con la administración de su tiempo, ese ser suyo se encuentra ante una amplitud. Bien, hermanos, gracias por su paciencia, hermanos. La anterior era la parte más, bueno, que más me cuesta trabajo explicar, ¿no? Pero quisiera pasar a un enfoque un tanto más práctico. Miren, hermanos, yo cuando estaba allá en Veracruz tenía una perrita y por la disposición de la casa, nosotros tenemos un patio delantero y en ese patio hay una puerta que ya da a la calle. Entonces, bueno, esa puerta se abría pues, de una manera muy sencilla, ¿no? Nada más usted giraba la perilla. Pero la perrita esta aprendió a abrir. Entonces me tocó ver una ocasión cuando no sabíamos que ya abría la puerta y todo. Fue la primera vez que yo la vi. Esta perrita pues se puso sobre sus dos patas traseras, llegó a la manija, con su mano la bajó y se abrió la puerta. Entonces, a mí se me quedó grabada la estampa, hermanos, cuando esta perrita, pues ya de que había abierto, se deja caer, o sea, se pone sobre sus cuatro patas y estuvo por unos segundos parada, contemplando la amplitud, como decidiendo a dónde se iba a ir, ¿no? Entonces estuvo ahí parada, hermanos, y bueno, ya obviamente yo me apuré y le cerré la puerta y ya la metí, ¿no? Y la encerré. Entonces, miren, hermanos,
Yo sé, y los que han trabajado en procesos o los que se han acostumbrado a ciertas rutinas, me van a entender bien. Yo sé, hermanos, que cuesta mucho trabajo el aceptar que alguien venga a decirnos cómo hacer las cosas que hemos estado haciendo por años. Porque de repente, no sé, yo estoy acostumbrado a hacer pan y alguien estará acostumbrado, no sé, a las restauraciones y alguien estará acostumbrado a dar clases y alguien, etcétera, hermanos. Bueno, cuando tienes mucho tiempo haciendo esas cosas, es más difícil que tú aceptes el consejo o que alguien te insinúe que lo estás haciendo mal. ¿Por qué digo esto, hermanos? Todos nosotros, sea que lo hagamos o no, estamos expresando una especie de administración del tiempo. Sea desastrosa o sea adecuada, todos lo estamos haciendo. Pero lo que yo vengo a decirle, hermano, particularmente, es que dentro de la vida en Cristo es necesario, a fin de que su carne no tenga tiempos de ocio, es necesario que usted se acostumbre a la administración de su tiempo. Y quiero decirle que si usted no suele ponerle mucha atención a la administración de su tiempo, entonces seguramente caerá en momentos de ociosidad. Y así como esta perrita que, pues obviamente un perro no debiera andar suelto en la calle, hermanos. Bueno, al menos no un perro que es mascota de alguien, ¿no? Este, no es recomendable esa libertad, no era recomendable para este animalito. Así, de la misma manera, hermanos, es nuestra carne cuando nosotros como personas no somos administrados en nuestro tiempo. Cuando nosotros no somos administrados en nuestro tiempo y simplemente como viene el día, así lo tomamos, hermanos, bueno, con toda certeza, la carne nuestra se va a encontrar allí con cosas que le alimenten para que se fortalezca y se exprese. Entonces, repito, hermanos, yo sé, porque he experimentado esa sensación, yo sé lo que se siente cuando tengo muchos años de hacer algo y llega alguien a decirme lo estás haciendo mal, ¿no? Pero el punto es este. Muy probablemente la mayoría de nosotros o algunos de nosotros no somos muy administrados, que digamos, en nuestro tiempo, y en eso tú podrás explicarte por qué muchas veces tu carne toma ventaja sobre ti. ¿Sí, mi hermano? Entonces, voy a avanzar. Éxodo 5, del 15 al 17, es un texto que nos arroja un maestro inesperado, y voy a explicar en qué sentido nos vamos a dejar enseñar por Faraón, hermanos. Uh, Faraón hace allí se puede decir, un microensayo acerca de lo que es la ociosidad. Ahora, en el tema fundamental, Faraón estaba errado, pero en lo que es su lectura de lo que es el ocio, nos puede ayudar, hermanos. Éxodo 5, del 15 al 17, nos toma este pasaje en esta situación. Moisés y Aarón han sido enviados por el Señor para pedirle a Faraón que deje ir al pueblo. Entonces, se le manifiesta la primera vez a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice el Dios de Israel. Y entonces Faraón, que no conocía al Señor, dice, bueno, yo no conozco a Jehová y tampoco voy a dejar ir a Israel al desierto. Y entonces dice, ¿saben qué? Estos están ociosos y por eso están pensando esas cosas. Entonces quítenles la paja, no les den paja y pídenles la misma cantidad de ladrillo. Bueno, entonces les retiran la paja y los capataces del pueblo de Israel vienen a quejarse con Faraón
y le dice, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Dice, no nos dan paja y con todo nos dicen, hagan ladrillo. Bueno, y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Les decía, hermanos, Faraón está totalmente errado o está totalmente cegado a la verdad. Eso no se puede discutir, hermanos. Pero en cuanto a su entendimiento, y tomemos en cuenta que que Faraón era un rey pagano, hermanos. En cuanto a su entendimiento acerca del ocio, no está errado. Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso, voy a parafrasearlo, por eso están inventando cosas. Esa era su noción. Y por supuesto, hermanos, tomémoslo con estas reservas. Lo que le quiero decir con todo esto, hermano, es que incluso en el mundo del incrédulo, lo ocioso, aunque se promueve mucho, por supuesto, pero dentro de lo que es la sabiduría del mundo, hermanos, incluso el mundo se da cuenta que el ocio no es bueno. Bueno, mire mi hermano, le llevo a la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Lo que quiero hacer es establecer cuán malo es el ocio, hermano, aunque yo sé que no tengo que batallar mucho con usted, pero recuerde que estamos apuntando a esto. La administración del tiempo, hermanos, cuando no se hace correctamente, da como resultado que nosotros tengamos mucho tiempo libre. Ahora, no es que usted no pueda tener un momento de esparcimiento, hermano. Cuando me refiero a tiempo libre, es tiempo en el cual su carne, hermano, tiene oportunidad de alimentarse, de fortalecerse y de manifestarse. Primera Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire, hermano, ponga atención. Aquí hay tres clases de personas dentro de lo que es el camino de la fe. Están los ociosos, están los de poco ánimo y están los débiles. Yo le puedo decir esto, hermano, que usted sea o que yo sea un hombre débil en la fe, no, no, pues no se me está honrando, no se me está adulando. Si se concluye que yo soy un débil en la fe, no es una palabra bonita, no es una buena calificación para mí. Si se dice que soy alguien de poco ánimo, bueno, pues tampoco, hermanos, es algo de lo cual uno se enorgullezca. No es algo que nosotros podamos ser sin que nos apenemos, sin que nos pese, pues. Pero mire, hermano, que al de poco ánimo, con todo, cuando alguien es de poco ánimo, la palabra manda que lo alientes. Cuando alguien es débil, la palabra te dice que lo sostengas. Pero cuando uno es ocioso, a ese, dice el Señor, amonéstalo. Entienda bien la diferencia que hay allí, hermano. Es sutil quizás, pero es importante. Al de poco ánimo, que no es una cuestión menor, hermanos, que no tiene mucha fuerza, tiene poco ánimo, no anda quizás con resolución, a este manda, aliéntalo. Al que es débil en la fe porque se sostiene de cosas como mandamientos, ordenanzas de hombres, cuestiones que toman importancia para él, a este te dice sosténlo. Pero cuando se habla acerca de los ociosos, hermanos, a estos se les dice amonéstalo, que tiene que ver con confrontarle, hermano, y tiene que ver con advertirle. ¿Sí? Notemos esta diferencia. Proverbios 28:19 dice, Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan,
mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La pregunta que yo haría, hermanos, para ustedes en este punto es si piensan que esto tiene un reflejo espiritual. Al que labra su tierra se saciará de pan, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La pregunta sería, hermano, si tú piensas que si eres ocioso, si le das oportunidad mediante el ocio a tu carne, ¿crees que vendrá a tu vida la pobreza espiritual? Bueno, es lo que estamos tratando de establecer. Pablo, en su carta a Tito, capítulo 1, versículo 12, cuando se refiere a los de Creta, los cretenses, no está hablando de ellos y se refiere a ellos como los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así se refiere a ellos. Bueno, hermanos, ya me perfilo a concluir, ya son 8:17, hermanos. Tenemos que distinguir, hermanos, entre lo siguiente, entre lo que es la mala administración de nuestro tiempo y la nula administración de nuestro tiempo, que finalmente se puede calificar como una mala administración, pero dentro de este mal estado, hermanos, yo quisiera que nosotros distinguiéramos. Hay lo que es la mala administración del tiempo, pero también hay ocasiones en que los hombres somos nulos en cuanto a la administración del tiempo que el Señor nos da. La mala administración del tiempo, hermanos, bueno, todavía implica un cierto orden, una cierta organización, pero la nula administración, hermano, aunque sí realizamos cosas durante el día, aunque voy a trabajar y regreso, aunque suceden esas cosas, la nula administración del tiempo, hermanos, se puede ilustrar como un río que nos lleva en su cauce, un río que tiene una corriente muy fuerte y que nos lleva en su cauce. Tal vez hago cosas como trato de dar brazadas, trato de agarrarme a una madera, hago cosas, hermano, pero no hay allí ningún tipo de control de mi parte. Entonces, no es lo mismo la mala administración del tiempo que lo que nos pasa a algunos a veces, donde no ponemos ningún interés a lo que respecta a en qué voy a ocupar ese tiempo que yo llamo libre. ¿Sí, mi hermano? Ezequiel 16:49, hermanos. Ezequiel 16:49. Quisiera llevarte, hermano, a que consideres al ocio como un pecado. He aquí que, Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Por qué, hermanos, el ocio podemos considerarlo como un pecado? Repito lo que he venido diciendo, hermano. Cuando tu carne, que tiende al mal, se encuentra con ese suministro que es el tiempo libre, entonces, hermano, ahí tu carne va a dar fruto. No va a buscar definitivamente la santidad porque la carne tiende hacia el mal, hermanos. Hemos platicado acerca de esto, que el creyente debe buscar por medio del Espíritu el hacer morir las obras de la carne. Ahora, cuando nosotros entramos en ociosidad, hermano, ese es el peor ámbito para nosotros someter a la carne. Cuando nosotros somos malos administradores de nuestro tiempo, hermanos, y nos entregamos a la ociosidad, allí nuestra carne va a prevalecer, hermanos, y el espíritu se ha de debilitar.
indefectiblemente, independientemente de quién eres. Ah, por poner un ejemplo práctico, hermano, ¿sabes lo que es el scroll? Yo no lo sabía, no sabía cómo se llamaba, hermanos. Básicamente, podríamos decir que el scroll es esta ruedita del mouse. No sé si se alcanza a ver, hermano. Pero este principio o esto del scroll es eso mismo que tú tienes en tu teléfono celular, donde estás pasando las pantallas, hermano. Bueno, cuando uno toma una pantalla así, a algunos de nosotros nos ha de haber ya sucedido que tú estás pasando y pasando y pasando y pasando y pasando y pasando, hermano. Y ahí se cumple aquello de que el ojo no se cansa de ver, hermanos. Y allí hay un principio también importante, hermanos, en este sentido. Tal vez nosotros hemos dicho conscientemente que nos vamos a apartar de imágenes de desnudez, de pornografía quizás. Tal vez eso ya es algo claramente definido en nosotros, ya sabemos que es algo malo. Pero cuando hablamos del scroll, hermanos, de estar pasando y pasando y pasando y pasando, por cuanto las redes sociales, hermanos, por cuanto el Internet está lleno de cierta información, cuando tú te entregas a estar scrolleando, bueno, tarde o temprano vas a dar con una imagen que no te conviene. Tarde o temprano, hermano, vas a encontrarte con algo de lo cual tú has dicho quizás en tu formalidad que vas a renunciar a eso, pero puesto que el corazón es engañoso, hermano, va a llegar el momento en que tú lo vas a ver y tal vez lo vas a pasar, hermano, pero ya ha quedado ese registro en tu mente. Y tú lo sabes, hermano, y yo lo sé, que a veces la carne se contenta, pues ya, si no le vas a dar un filete, pues, lo que es un filete para ella, lo que es un platillo abundante, se contenta con que simplemente la mantengas con vida. Entonces, hermano, eh, quiero decir con todo esto que el scroll, el estar allí, tiene que ver, hermanos, por supuesto, con el ocio y estas cosas fortalecen la carne. Entonces, vamos a terminar citando algunos textos, hermanos, y concluimos. Todos estos textos tienen por propósito el que nosotros hagamos conciencia acerca de la realidad de nuestra carne, hermanos, y de por qué es importante la administración de nuestro tiempo, la administración consciente de nuestro tiempo. Romanos 7, del 5 al 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando se dice que estábamos en la carne, hermanos, se refiere a ese estado donde no conocíamos al Señor, pero dice que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, dice, llevando fruto para muerte. El punto aquí, hermano, es que tú no puedes hacer de todo esto un simple concepto y decir, bueno, es que yo ya he aceptado al Señor, pero seguimos alimentando estas cosas, pero seguimos inmersos en esta dinámica donde las pasiones pecaminosas de lo que vemos, de lo que acostumbramos, hermanos, eso, indefectiblemente, va a provocar en nosotros, hermanos, pues no vida, ¿verdad? No va a provocar en nosotros algo que sea agradable al Señor. Romanos 7, del 17 al 18,
Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mi hermano, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Yo sé que este es un texto conocido, hermanos, pero en el sentido práctico tenemos que traer esto a la administración de nuestro tiempo. En mi carne no mora el bien. A mi carne no le conviene un tiempo sin control. A mi carne no le conviene la libertad, porque en mi carne no mora el bien. Romanos 7, del 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No voy a ocupar ya tiempo en este texto, lo he abordado en otras ocasiones, hermanos. Cuando dice Pablo que con la mente sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, no significa que el apóstol vivía una vida doble. Una expresión que nos ayudaría a entender esto es, yo mismo con la mente tiendo a Dios, mas con la carne tiendo a la ley del pecado. Y si yo sigo leyendo Romanos 8, hermanos, ahí me explica, me da a entender que por medio del Espíritu debo hacer morir las obras de la carne. El punto que estoy tratando de enfatizar, hermanos, es la tendencia de la carne hacia el pecado. Y lo recalco nuevamente, quizás por última vez, que esa carne, hermanos, tiene que ser controlada, tiene que ser sujetada, es la palabra correcta. Tiene que ser sujetada y debe ser sujetada mediante la administración adecuada de nuestro tiempo. Porque nuevamente, hermano, si tú simplemente dejas a tu carne en esa amplitud, ella dará el fruto que no es una sorpresa, no se constituye en algo que desconozcamos, hermanos, es algo que se nos advierte. Entonces, termino, hermanos, ya finalmente. No se trata solamente de evitar el ocio, sino de escoger correctamente lo que son mis ocupaciones. Y eso es de lo que estaríamos hablando, si Dios lo permite, la siguiente semana. Una última cita, ya no les doy el pasaje. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y mire cómo dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Una forma de proveer para estos hermanos es precisamente cuando tú simplemente te levantas y vives y no administras tu tiempo. Entonces, tomémoslo en cuenta, hermanos. Espero que alguna de estas cosas les sirva para comprender cuál es el punto.